Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Ministerios La Casa de mi Padre, Ojo de Agua, les saluda muy afectuosamente. Ya los extrañamos muchísimo. Estamos orando para que ya este tiempo pase pronto y ya sentimos que vamos como calientes, ya vamos más cerca cada día y de verdad ya queremos estar con ustedes. Así que les invitamos a que estén presentes en todo lo que estamos trabajando para ustedes, que sigan nuestras enseñanzas, que sigan las páginas, que sigan el canal de YouTube para que nosotros podamos ir compartiendo y podamos extender el reino de los cielos desde casa. Esta es la más grande evangelización de todos los tiempos, así que es muy importante que tú te tomes el tiempo en casa, que puedas compartir, no importa si te van a decir, oye, no me mandes esto, no importa, tú hazlo y de alguna manera Dios va a tocar los corazones de todas las personas que no le conocen. Así que esto es Ministerios La Casa de mi Padre, Ojo de Agua. Te damos la más cordial bienvenida y te pedimos que estés atento a esta predicación, ¿verdad? Y que el pastor Francisco Serratos va a estar haciendo estas grabaciones mientras nos podamos reunir, y te queremos agradecer a todos los que han aportado para el kilo de bendición. Muchas gracias, muchas familias han sido muy bendecidas a través de ti. No te pierdas la oportunidad de ayudar, solo es un poco, si está en tu corazón, te agradecemos esa oportunidad. Y también queremos agradecer a todos los que han hecho llegar sus sobres, sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, porque ustedes están creyendo en el reino de los cielos, y el reino de los cielos se sigue moviendo, no ha parado. El reino de los cielos tiene su propósito divino y Él sigue trabajando para nosotros. Así que no te detengas, vamos a continuar. Haz tus invitaciones a los hermanos de la iglesia, invita a los que no sepan dónde estamos, tú llévalos ahora que nos podamos congregar. Y bueno, pues estamos listos para recibir a todos aquellos que quieran estar en la casa de mi Padre, Ojo de Agua. Te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de llegar a tus hogares, y pues te dejo en la enseñanza del pastor Francisco Serratos. Que lo disfrutes. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es una bendición estar esta mañana de domingo. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020 y es una bendición estar con cada uno de ustedes a través de estos medios de comunicación. Obviamente, yo sé que tú estás en casa o estás en algún lugar en este momento viendo y escuchando esta enseñanza. Yo te doy las gracias primeramente porque tienes en tu corazón la disposición de estar escuchando esta mañana la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a Dios porque estamos completos en Jesús, estamos vivos en el Señor Jesucristo, no nos falta nada. Y hoy, si tú estás en casa disfrutando de una vida que el Señor te está regalando esta mañana, yo te invito a que des gracias a Dios por ese motivo. Simple y sencillamente hoy, en un acto de agradecimiento, le digas: gracias Padre bendito, gracias Señor Jesucristo, gracias precioso y amado Espíritu Santo, porque hoy estoy delante de ti esta mañana, agradeciéndote primeramente tu misericordia por el favor hacia mi vida, de darme hoy la oportunidad de estar con mis seres amados, de darme hoy la oportunidad de estar escuchando tu palabra y de darme hoy la oportunidad de que mi espíritu sea lleno de tu preciosa palabra. Señor, toma el control de mi mente, de mis pensamientos, y que tu palabra hoy sea penetrada en todo mi ser hasta lo más profundo para recibir la enseñanza que tú tienes para mí. Gracias Padre bendito, en el nombre precioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia hermosa, la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y a toda persona que en esta mañana nos está siguiendo y que a lo largo de que esta enseñanza esté ahí, en donde tú puedas estarla viendo a través de los medios, que son las redes sociales que tenemos como un método ahora para poder estar cerca de ti. Yo te invito a que tú puedas estar atento esta mañana con la enseñanza que el Señor nos ha traído y que yo estoy seguro que va a ser de bendición para ti. Déjame relatarte
Primeramente, antes de darte el nombre de esta enseñanza, déjame relatarte lo siguiente. Seguramente tú y yo estamos ahorita entendidos y guardados, no tanto guardados, sino siendo obedientes a las indicaciones que las autoridades nos están dando por efecto de lo que nosotros estamos atravesando desde hace algunos meses, que es la pandemia que se dio por este coronavirus, que tú y yo sabemos de qué se trata. Déjame decirte que hemos visto mucha gente y hemos sabido de mucha gente que ha estado con temor, que ha estado con cierta incertidumbre de que si son los últimos tiempos, de que qué está pasando, de que si esto viene de Dios, que si es una obra del enemigo. Hay mucha gente con temor, mucha gente con duda. Hay incertidumbre en la mayoría de la gente, pero la incertidumbre mayor está en la gente que no conoce de Dios. Y gracias a Dios, tú y yo sí conocemos del Señor. Tú y yo somos personas que el Señor ha alcanzado y que el Señor ha instruido y nos ha mostrado su verdad, nos ha mostrado su palabra y nos ha dado enseñanzas en las cuales nosotros ahora podemos tener una fe cimentada en Cristo, una fe que no nos puede mover las circunstancias que el mundo está atravesando y que aún nosotros como hijos de Dios estamos atravesando. Nada nos puede mover de la fe que tenemos en Cristo Jesús, porque el Señor ya venció todas las enfermedades, todas las pandemias, todos los temores, todas las angustias, todas las persecuciones. Déjame decirte que todo eso que el mundo teme, el Señor ya lo venció. El Señor ya nos ha dado la promesa de la victoria, y la victoria la podemos ver escrita y establecida en su palabra. Quiero decirte hoy primeramente el nombre de esta prédica, el nombre de esta enseñanza, y va relacionada contigo, porque tú donde estás y yo donde estoy y cada uno de los hijos de Dios donde estamos, somos la iglesia de Cristo. Y hoy yo quiero hacer un llamado a esa iglesia. Por eso el tema de hoy se llama Una iglesia despierta. Y vamos a comenzar. Yo espero que estés listo ahí con tu Biblia, que estés listo también con un cuaderno, con una pluma, para que puedas anotar, y si no, para que después vuelvas a revisar esta enseñanza y te pueda quedar perfectamente clara, para que tú y yo estemos entendidos en lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Primeramente, yo doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder hablar su palabra. Doy gracias a Dios porque yo puedo llevar hasta ti hoy un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria, un mensaje que levante tu estado de ánimo, un mensaje que a través de la palabra de Dios tú y yo podamos sentir de verdad cómo el Señor nos está hablando para llevarnos a esos tiempos gloriosos en los cuales hemos de manifestar la gloria de Dios a todo el mundo. Primeramente, una iglesia despierta. Porque el Señor Jesucristo está esperando el momento preciso cuando el Padre diga que es el tiempo de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Y mucha gente tiene incertidumbre, inclusive nosotros como la casa de mi Padre, a través de los medios en los cuales te estamos teniendo de un tiempo de café, o de la semilla de hoy, o de intercediendo por ti. Hay gente que se ha comunicado con nosotros mandándonos mensajes y con incertidumbre de saber si estamos viviendo los tiempos del fin. Y yo te voy a contestar solamente con lo siguiente. El tiempo preciso del fin nadie lo conoce. Solamente el Señor Jesucristo nos dejó escrito ahí, está en la palabra que dice, pero del tiempo y la hora y el día nadie lo sabe sino solo mi Padre. Pero lo que yo te quiero decir como una verdad es que cada día que transcurre, por supuesto que nos acercamos más al tiempo del fin, al tiempo donde ya el Señor Jesucristo venga por su iglesia, es decir, que venga por ti y por mí y por todos los que estamos alrededor de este planeta hermoso llamado Tierra, en donde el Señor nos ha colocado y en donde nosotros como hijos de Dios somos esa luz que resplandece y que dará un brillo tremendo a todas las naciones, y sobre todo a las naciones donde no conocen al Dios Todopoderoso,
a ese Dios que tú y yo sí conocemos, a ese Dios que nos ha rescatado y que nos ha dado una promesa de vida y de vida eterna. Yo doy gracias a Dios por eso, y por eso la enseñanza de hoy va enfocada a esa iglesia que debe de estar despierta, a esa iglesia que no debe de estar adormecida, a esa iglesia que no debe de tener temor, a esa iglesia que debe de manifestar la gloria del Señor Jesucristo, que debe de manifestar cuán hermoso es conocerle y que debe de llevar sobre todo el evangelio a aquellos que no le conocen. Déjame decirte, y tomando la enseñanza que hemos dado nosotros en las últimas semanas, primeramente lo que estuvimos dando ya como una repetición, pero que se dio en la casa de mi padre Ojo de Agua, que tuvimos el privilegio de compartir y que se transmitió por 9 semanas, que fueron los ciclos de 500. Desde la semana antepasada y la semana pasada, concluyendo este cierre de ciclos de 500, el mismo autor del libro, el doctor y pastor Alfredo Cerez, estuvo con nosotros y fue una manera de verdad de entender cómo Dios le ha hablado a través de las Escrituras, y pudimos entender cada uno de esos ciclos. ¿Por qué los estoy recordando? Porque si tú y yo estuvimos atentos a la enseñanza que nos marca la palabra de Dios, a la enseñanza que nos indica que desde los tiempos de Adán y a través de Set, que está contado como el primero de la genealogía, hasta este año 2020, han transcurrido 13 ciclos de 500. Es decir, estamos en el ciclo 13º, y como tú y yo recordaremos en estas enseñanzas que hemos tanto compartido como recibido, estamos aprendiendo que es un ciclo que está comenzando. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Si tú y yo recordamos que la enseñanza que se transmitió a través de lo que tú has visto de la casa de mi padre y de esta enseñanza concreta de ciclos de 500, hemos hablado que en el año 2017 se estaban cumpliendo 500 años que fueron revelados anteriormente acerca de Martín Lutero, de lo que se conoció como una reforma protestante. Esa reforma dio origen a que en el 2017 nosotros pudiéramos estar recordando lo que Dios hizo hacía 500 años, y dijimos que el Señor metía su mano en la humanidad cada 500 años. Nosotros, cuando compartimos por última vez en la iglesia esa enseñanza, fue en el año 2019, es decir, el año pasado. Pero no sabíamos que en este 2020 íbamos a iniciar este año con algo tremendo, con algo que iba a ser un mover en todo el mundo, en el cual estamos viendo ahora a una iglesia que ha sido, en este caso, restringida para que no se congregue. ¿En dónde? En la iglesia local que cada uno de nosotros pertenecemos. En este caso, estamos hablando de una iglesia donde tú y yo pertenecemos. No tenemos permitido ahorita estar congregados. ¿Por qué? Porque hubo mover espiritual, que la gente lo puede entender como un mover natural. ¿Por qué? Porque surgió por ahí un virus que está contaminando a la humanidad y que está acabando con la misma de una manera muy tremenda. Ahora, yo quiero decirte que estemos atentos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en ese temor y en ese desconocimiento está pensando posiblemente que los tiempos están cerca. Y yo comparto con este pensamiento, porque ya te lo he dicho, cada día que transcurre, el tiempo está aún más cerca y más cerca y más cerca. Ahora, yo quisiera que como iglesia tú y yo estuviéramos atentos para que no nos llegaran dardos del enemigo y toda la fe, todo el gozo, toda la pasión por nuestro Dios se venga abajo por un dardo que el enemigo suelte. ¿Por qué? Porque posiblemente tú hayas sido una de las personas que han sido alcanzadas, ya sea con un familiar o tú mismo, a través de esto que se ha desatado como una pandemia. Tú y yo conocemos de muchos casos que posiblemente haya gente que ya haya partido, que ya no esté aquí. Pero hoy tú y yo estamos aquí y debemos darle gracias a Dios por esta oportunidad de vida. Debemos darle gracias a Dios porque nos permite ahora ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para ser enviado a predicar
las buenas nuevas que el Señor Jesucristo vino a compartir con el mundo hace 2000 años. Ahora, ¿qué está sucediendo con mucha gente? Mucha gente está empezando a tener temor. Y déjame decirte algo que la Escritura nos marca. Y te voy a decir que vayas a tu Biblia, por favor, y puedas ir al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1, lo que dice la palabra de Dios. Y la Escritura dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está hablando de la apostasía. Y tú te preguntarás, ¿y qué es la apostasía? Déjame decirte lo que significa apostasía. El significado es abandonar o romper con la doctrina o con la enseñanza que se ha profesado. Es decir, si tú eres una persona que has profesado una fe en Cristo, si eres una persona que ha estado en este camino y que eres una persona que te has mantenido en una congregación como iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo, pero si ha venido temor y ha venido duda y ha venido persecución y eres una persona que ya está dudando de esta fe en Cristo, entonces a esto se le llama apostasía, es decir, abandonar o romper con una enseñanza que la Biblia nos ha enseñado, que nos ha mostrado. Y recuerda que la Biblia es la máxima autoridad que gobierna en el universo, porque es la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios nos está diciendo en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán, romperán con la enseñanza que la palabra de Dios nos ha enseñado, lo que nos ha mostrado. Y yo, iglesia, te quiero llevar a que seamos una iglesia que esté despierta, que seamos una iglesia que esté glorificando al Señor, que no porque estemos ahorita sin que se nos permita estar congregados en el recinto que tú y yo sabemos que es el lugar donde Dios nos ha establecido como iglesia, no por eso podemos estar apostatando de la fe. No debemos tener temor ni debemos tener lugar a dudas. ¿Por qué? Porque estamos creyendo nosotros con una sencilla fe que lo que dice la palabra se cumple. Y lo que se cumple en ti y en mí es que nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo gloriosa, pero la vamos a esperar con gozo. La vamos a esperar sabiendo que nosotros tenemos ya un propósito cumplido en Cristo Jesús. Entonces no debemos de tener temor, ya que no haya pensamientos equivocados, ya que no haya dudas en ti, porque entonces estaremos derrotando al enemigo en este mover espiritual que se ha desatado en todo el mundo. Ahora bien, quiero decirte algo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Te voy a decir lo que dice la palabra. Aquí está hablando del enemigo, cuando a través de la serpiente hizo caer a Adán y a Eva. Y entonces cuando el Señor reprende al varón y a la mujer, reprende también a la serpiente. Y aquí el Señor está dando una palabra profética. Y dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está hablando a la serpiente. Y le está diciendo que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Dice: y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la generación o las generaciones de esa mujer. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se está refiriendo proféticamente, hablando aquí el Padre Eterno, de que iba a venir un Salvador a pisotearle la cabeza al enemigo, a pisotearle la cabeza a Satanás. Y esto, déjame decirte que ya se cumplió, porque el Señor Jesucristo ya venció al enemigo. Ya está vencido. Pero obviamente Él sigue trabajando y sigue trabajando. ¿Qué nos dice la Escritura en Juan 10:10? Dice que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Esta es una promesa, pero también dice claramente que el enemigo viene a estar duro en contra de lo que Dios más ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama del universo? Eres tú. Eres tú a quien Dios más ama en este universo. Tú eres la persona que el Señor más ama y eres la persona por la cual envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y debemos de agradecerle al Señor por este gran sacrificio de amor, por esta muestra tremenda de amor. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero mostrarte que a través de la historia el enemigo ha querido destruir primeramente a la humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios describe, en la escritura tú y yo conocemos que dice la palabra que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y obviamente el enemigo fue desechado de la presencia de Dios por rebelarse en contra de él, por rebelarse en contra de su autoridad. Entonces la persecución en contra de el hombre ha sido desde los tiempos antiguos. Tú y yo podemos ver claramente en el libro de Génesis cómo desde ahí empezó, obviamente, el enemigo a trabajar para destruir a la humanidad, para destruir al hombre. Y te voy a relatar algunos casos en donde tú podrás tener un recuento que a través de la historia lo podemos conocer por libros de historia o podemos conocerlos más concretamente a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Déjame decirte uno de estos ejemplos. Puede haber más que tú puedas conocer y que puedas tener tú en mente. Yo solo te voy a dar algunos para que tú puedas ver cómo la persecución del enemigo ha sido contra el hombre. Pero ¿sabes qué? Ahora es contra la iglesia. Ahora este mover espiritual que estamos viendo, este mover de estar guardados, de estar cubriéndonos la boca, de guardar distancia, de no tener un roce a través de un beso, de un abrazo, etc., es una estrategia más del enemigo. Podrá decirse que no, que son situaciones naturales, podrá decirte que son brotes de epidemias que han surgido cada determinado tiempo, sí. Pero son estrategias que también el enemigo está empleando para efecto de que la iglesia en este tiempo, en este momento no estemos congregados. Y eso es una estrategia del enemigo. Te voy a llevar para que a través de la historia podamos leer y conocer cómo ha querido destruir el enemigo al hombre y está en persecución de la iglesia. Vamos a ver primeramente en los inicios, como dice el libro de Génesis, que hubo una discusión entre Esaú y Jacob. ¿Qué quería hacer Esaú con su hermano Jacob? Lo quería matar. Si tú lees la historia, dice que ahí hay un momento en que él dice: llegarán los días del luto de mi padre, Isaac, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esto no era un pensamiento totalmente de un hombre lastimado, era un pensamiento del enemigo. ¿Por qué? Porque a través de Jacob venían las 12 tribus que Dios quería establecer en el territorio que Dios había elegido para ellos, para el pueblo hebreo. Por tanto, venía una acechanza del enemigo a través de Esaú para matar a Jacob. Por supuesto no lo logró, porque Dios estuvo ahí guardando tanto de la vida de Jacob, y podemos ver entonces las 12 tribus establecidas a través de Jacob. Otro ejemplo más de que el enemigo ha querido venir a destruir lo que Dios ha querido levantar y establecer primeramente como una nación y ahora como una iglesia es a través de Moisés. Tú y yo podemos ver en el libro del Éxodo cómo el enemigo pudo ahí estar metiendo pensamientos también a través de Faraón. ¿Y qué sucedió? Que Faraón dio la orden de que vinieran su ejército contra todo varón hebreo para que fuera muerto. ¿Qué quiso hacer ahí el enemigo? Destruir al que venía a ser el libertador, que venía a ser levantado como el libertador del pueblo hebreo. ¿Qué quería hacer? Lo quería matar. Pero Dios guardó de él. De una manera impresionante podemos ver cómo Moisés fue guardado
hasta el tiempo de que se cumpliera lo que Dios ya había establecido para ese libertador. Y hoy podemos ver la mano de Dios poderosa, porque guardó de ese varón hebreo, y él a su vez fue un libertador del pueblo de Dios que salió de la cautividad de Egipto y llegó a la tierra prometida. Otro ejemplo más, te voy a decir cuándo fue. Hubo un tiempo en que el pueblo judío estuvo bajo el imperio y la autoridad de los persas, lo que ahora se conoce como Irán. ¿Y qué sucedió ahí? Que Satanás inspiró a Amán, que era un consejero, era un favorito del rey Asuero. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo? A Amán lo engañó en su mente para llevar a cabo el asesinato de todo el pueblo judío que estaba cautivo en ese territorio. Pero ¿qué sucedió ahí? Que la reina Esther se levanta cuando descubre el plan malévolo de Amán, pero que en realidad era del enemigo. ¿Qué sucede? Que convoca a que cada judío donde estuvieran, en el lugar donde se encontraran, estuvieran orando y estuvieran ayunando para que esto no sucediera. ¿Y qué pasó ahí? Tú puedes leer esta historia en el libro de Esther. Cómo el enemigo no triunfó. ¿Por qué? Porque fue descubierto el plan malévolo del enemigo a través de Amán. ¿Y qué sucedió? Que él mismo fue condenado a muerte en el lugar, en la horca que él había designado para que mataran a todos los judíos. La mano de Dios ahí otra vez guardando a su pueblo. Te voy a decir un ejemplo más. Y este es algo que tú y yo conocemos. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió ahí? Resulta que si tú recuerdas que cuando los magos que venían de Oriente, dice que venían a alabar al Señor, que venían a ofrecerle regalos, a ofrecerle presentes, porque ellos sabían que había nacido el Rey del mundo, el Salvador, el Mesías. Llegan con Herodes, ¿y qué sucede con Herodes? Les dice, cuando lo encuentren, díganme dónde está, porque yo mismo he de ir para también adorarlo. Pero el plan malévolo del enemigo a través de Herodes era encontrar a Jesús cuando era un pequeño. Se supone que tenía una edad temprana, entre 2 y 3 años de edad, cuando Herodes quiso matarlo. ¿Qué sucedió? Que vino una gran matanza, pero Dios le habló a José y le dijo, huye con tu mujer, con María, y huyan a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Sucede que ellos se van y viene la matanza, pero no lograron su objetivo. ¿Por qué? No logró Herodes su objetivo. ¿Por qué? Porque el Señor cubrió y guardó, en este caso, al Señor Jesucristo. Una estrategia más del enemigo para querer terminar con lo que Dios había proyectado ya para ti y para mí como el Mesías, como el Salvador del mundo. No funcionó el plan del enemigo. Y te puedo mostrar otro ejemplo más. Hay muchos cristianos. Uno de ellos, tú lo puedes ver en el libro de Hechos. Uno de ellos, Esteban, que el mismo Saulo de Tarso, al cual después conocemos con el nombre de Pablo, consentía en la muerte de Esteban. Empezó la persecución no solo contra el pueblo judío, sino contra los que estábamos, o como ahora tú y yo estamos, creyendo en la salvación, en el Salvador y en el Evangelio. ¿Qué sucedió? Que Esteban fue muerto, fue apedreado. Y podemos ver también ejemplos de muchos cristianos que se levantaron. Podemos ver ejemplos de profetas. Podemos ver ejemplos de apóstoles. Podemos ver ejemplos de misioneros que en cualquier parte del mundo donde ellos van, viene la persecución y los matan. Podemos ver a través de la Inquisición. Tú y yo hemos escuchado en la época medieval cómo la Inquisición quiso terminar con todos los que profesaban ser cristianos, con todos los que profesaban que Jesucristo es el Mesías, es el Señor y Salvador, el Dios Todopoderoso. Ha venido una persecución del enemigo a través de la historia y en diferentes partes del mundo. Algo más reciente, tú y yo podemos ver como en una guerra totalmente llena de sangre, un hombre terrible, inspirado por Satanás, llamado Adolfo Hitler, mató a 6 millones de judíos.
Tú y yo conocemos la historia. Tú y yo conocemos cómo Él quiso exterminar a una raza que para Él eran inferiores, era una raza que Él aborrecía. Y destruyó a 6 millones de judíos. Pero no terminó con ellos. Te voy a decir algo que dijo un colaborador de Adolfo Hitler, de nombre también Adolf, pero este era Adolf Eichmann. Y te voy a decir lo que textualmente este colaborador de Hitler, inspirado también por los pensamientos demoníacos de Hitler y de este mismo Adolf Eichmann, fíjate lo que dijo. Él dijo: por mi odio hacia los judíos, saltaré a mi tumba riéndome, porque tengo millones de vidas humanas en mi conciencia y esto es una fuente de satisfacción desmesurado. Esto lo dijo este terrible hombre con pensamientos totalmente criminales, pero no fue el hombre, fue lo que gobernó a ese hombre, lo que gobernó a Hitler. ¿Quién fue? El enemigo. Porque el enemigo sabía que si destruía al pueblo judío, se desprendía ya totalmente la promesa de que el pueblo judío, como lo dice en el libro de Romanos, todo el pueblo judío sería salvo. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido hacer? Ha querido destruir al pueblo hebreo. ¿Y ahora qué intenta hacer? Quiere destruir a la iglesia de Cristo. Pero ¿sabes qué? No lo va a lograr, porque el Señor Jesucristo ya triunfó sobre de Él en la cruz del Calvario. Dale gloria a Dios por esto. Te voy a decir algo más. Y te pido que pongas atención a esto que te voy a decir. Esto que acabamos de leer es parte de la historia. Esto que acabamos de recordar es parte de la historia que tú y yo conocemos. Y muchos de nosotros estamos sin poder hacer nada, porque muchos tristemente se están enfriando. Podemos ver nosotros, lo digo con toda franqueza, como en nuestra propia iglesia local hay muchos que ni siquiera dan señales de vida. Hay muchos hermanos y hermanas que ni siquiera sabemos de ellos porque están totalmente desconectados tanto de las enseñanzas que estamos dando a través de los medios de comunicación y no tenemos ni siquiera conocimiento de ellos. ¿Por qué? Porque están totalmente aislados. Podemos ver tristemente cómo muchas familias o algunas familias están siendo fracturadas. Podemos ver cómo el varón ha abandonado su casa. Podemos ver cómo ha estado fastidiado ya de estar tanto tiempo encerrado, o ha estado fastidiado ya de que no puede salir a algún lugar, ya sea recreativo o cultural, yo no lo sé, pero no pueden salir por estar en casa y por estar guardados con ciertas restricciones. ¿Qué sucede? Que están pasando cosas terribles en las casas, dentro de los hogares. Hay fracturas. Hay hijos en contra de los padres levantándose. ¿Por qué? Porque ya no se están tolerando. Hay esposos y esposas que están viendo su matrimonio fracturado. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos mismos no pueden entender, que esto es un mover espiritual. Y lo ven como algo natural. Y pueden pensar que es que ya no nos amamos, ya fue un tiempo que ya pasó, o ya nuestros hijos ya están hartos de estar aquí encerrados, etc. Y viene una serie de problemas en las cuales hay muchas familias que están siendo fracturadas. Hay mucho daño. Y la iglesia del Señor, perdemos el tiempo a veces en ese tipo de cosas, en discusiones, en pleitos, en divisiones. ¿Y qué está sucediendo? Que el enemigo está trabajando perfectamente para que esto suceda. Ya lo logró ahora con las iglesias. Ya logró que no estemos reunidos. Ahorita hay restricciones, hay prohibiciones para que tú y yo estemos congregados en un lugar alabando al Señor, escuchando su palabra. No podemos hacerlo. Pero en casa, ¿qué está sucediendo? Están sucediendo cosas tremendas. Por eso es que ahora estamos haciendo un llamado de que queremos ver una iglesia despierta. Queremos ver una iglesia donde esté manifestando la gloria del Señor, donde esté manifestando el amor de Cristo. No el amor de hombres, sino el amor de Dios a través de nosotros. Te voy a decir qué dice en el libro de Efesios. Vamos por favor al libro de Efesios.
Y vamos a ver en el capítulo 5 y en el versículo 15 y 16 lo que dice la palabra. Efesios 5, versículo 15 y 16, dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Déjame decirte, iglesia, que mucha gente está viviendo días malos. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 15, dice: mirad cómo andemos, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo te invito a que tú y yo aprovechemos bien el tiempo, porque hay días malos que estamos viviendo actualmente desde hace algunos meses. Hay días donde estamos restringidos en muchos aspectos, en muchas áreas. Pero tú y yo somos una iglesia que debe de estar despierta, manifestando el poder de Dios, manifestando la gloria de Dios, teniendo tiempos con el Señor tremendos en tu casa, en tu intimidad con el Señor. Por eso yo te invito a que seamos esa iglesia que debe de estar despierta. Y cuando la iglesia de Cristo está despierta, se ve en cualquier continente del mundo, se ve en cualquier nación del mundo, se ve en nuestro territorio, se ve en nuestro lugar donde tú y yo habitamos, se ve en la congregación donde tú y yo somos parte de una iglesia hermosa. Por eso es que yo te invito a que tú y yo podamos tener de verdad una fe inquebrantable, un entendimiento de quién es Dios en tu vida y en mi vida. Mucha gente ya no está aquí para contarlo. Mucha gente ha partido. Mucha gente aún en el Señor ha vivido experiencias tremendas de haber sido contagiados. Pero podemos ver la mano poderosa trayendo sanidad perfecta a cada uno de esos hijos de Dios que están creyendo por una sencilla fe en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, el versículo 17 de este mismo capítulo de Efesios 5 dice en el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo te invito y te quiero llevar a que tú y yo sepamos cuál es la voluntad del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso tú y yo lo sabemos. Por eso la palabra de Dios nos tiene que alimentar, la palabra de Dios nos tiene que llevar a creer en una victoria del Señor Jesucristo. Y créeme que pronto estaremos en ese lugar donde Dios estableció para ti y para mí como una iglesia local. Estaremos ahí exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo anhelo. Yo no sé, iglesia hermosa, si tú lo anhelas, pero si tú y yo estamos en ese sentir, si estamos unánimes, entendiendo que son tiempos que ahorita están siendo difíciles para mucha gente, y para ti y para mí son tiempos en que no se nos está permitiendo estar juntos. Yo te invito a que tú y yo estemos orando para romper con este mover que no nos está permitiendo estar congregados como iglesia. Ahora bien, quiero llevarte a una escritura más. Y te voy a pedir, por favor, que vayas al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Y antes de ir a esta enseñanza que nos da el libro de Hechos, te voy a decir algo que está pasando con la iglesia. Actualmente, la iglesia de Cristo está dispersa en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos que estar en nuestras casas. No tenemos la oportunidad de congregarnos como lo hacíamos antes de esta pandemia. Yo te voy a decir algo, que esto parece una estrategia más del enemigo. Esto parece una obra más del enemigo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está y estamos todos
conscientes de que viene un tiempo tremendo de avivamiento a nivel mundial. Y no me refiero a un avivamiento pasajero, sino a un avivamiento donde la iglesia del Señor se manifestará y estará en un tiempo de gozo, de alegría, y donde la iglesia de Cristo se levante, porque no va a salir huyendo ni va a estar guardada la iglesia de Cristo. Va a haber un tiempo en que vamos a manifestar todos juntos, unánimes, el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de nosotros que somos la iglesia. Te voy a decir algo más. Posiblemente hay quien está enfriado. Posiblemente tú conozcas a algún hermano, alguna hermana, que tú puedes decir, ya se está entibiando. O posiblemente ya se está enfriando. Pero tú y yo debemos estar animando a aquel hermano, a aquella hermana en Cristo, que tú y yo sabemos que en esta guerra espiritual están teniendo un enfriamiento. Tú y yo estamos aquí para animarles. Tú y yo estamos aquí para confortarles. ¿Cómo? Si no nos permiten salir de casa, ahora tú y yo tenemos una manera muy sencilla. Ocupa los medios de comunicación. Ocupa los medios electrónicos para que tú puedas enviar un mensaje, para que puedas enviar un audio, para que puedas hacer una llamada y sepas si hay alguna persona que tú amas en Cristo y que esté en aflicción, que tú y yo ahora podamos confortarlos, dándoles un mensaje de esperanza, llevándoles una buena nueva de que el Señor Jesucristo ya venció y de que ellos no pueden venir a menos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Amén. Te voy a decir algo más. Debemos de estar deseando que podamos estar nuevamente reunidos como congregación, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo sentido, como una iglesia despierta, como una iglesia que ora, como una iglesia que intercede. El tiempo que estamos llevando nosotros a través de los medios de comunicación y que le hemos puesto por nombre intercediendo por ti, es un tiempo en que hemos visto cómo hay mucha gente que tiene necesidad de una oración. Hemos visto cómo hay hogares que están siendo afectados por el enemigo. Hemos visto gente que aún en Cristo está siendo atacada. Pero tú y yo estamos aquí para animar a aquellos que están ahorita en una situación de estar pensando que están hacia abajo, y no, tú y yo estamos aquí, tú y yo, para que sepan que estamos aquí para darles la mano y para decirles, no estás solo, Cristo está contigo. Yo te invito a que estemos unidos alabando al Señor. Donde tú estás, si alabas al Señor, donde yo estoy, si alabo al Señor, créeme que donde cada uno de los hijos de Dios estamos alabando al Señor, estamos en un mover espiritual tremendo, haciendo que el enemigo huya y que huya delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, no hay plaga que llegue a tu casa, no hay mortandad que llegue a tu casa, no hay incertidumbre que llegue a tu casa, no hay pleito que llegue a tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa está cubierta con el poder de la sangre preciosa de Jesús. Y ante la sangre de Jesús, toda presencia maligna huye. Ahora bien, quiero leerte ahora sí lo que dice el libro de Hechos. Y vamos por favor al capítulo 12. Y esto es algo que te va a impresionar, porque es algo a lo que el Señor nos está llevando, a que tú y yo seamos parte de esta iglesia, que en su momento lo hizo y que tú y yo ahora debemos hacerlo, así como sucedió en lo que te voy a leer. Dice la palabra en Hechos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. Fíjate cómo el enemigo ha estado, siempre tratando de estorbar la obra de Dios, estando ahí para interponerse en lo que Dios quiere levantar. Y ha querido levantar el Señor una iglesia poderosa, una iglesia que ora, una iglesia que se mantiene viva, que se mantiene despierta, que se mantiene alerta. Y tú y yo estamos llamados para ser parte de esta iglesia. Vamos a leer lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Déjame decirte lo que ya te he descrito antes, cómo venía una persecución en contra del pueblo judío, en contra del mismo pueblo que Dios había establecido a través de los apóstoles para levantar a su iglesia. Y leemos cómo Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada. Y podemos ver que las intenciones de Herodes era tomar a Pedro preso, llevarlo a la cárcel y después sacarlo, ya que pasara la fiesta de los panes sin levadura, sacarlo al pueblo, porque sabía que el pueblo se iba a deleitar pidiendo la muerte del apóstol Pedro también. Era algo inevitable. Pero vamos a ver lo que sucedió cuando la iglesia de Dios estuvo orando e estuvo intercediendo por Pedro. Vamos a leer el versículo 6 de Hechos, capítulo 12. Dice la palabra: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no sabía que esto era real, pensaba que estaba teniendo un sueño o una visión. Versículo 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué tremenda palabra acabamos de leer. Te voy a describir exactamente lo que sucedió. Dice la palabra que había 4 guardias de 4 cada una, es decir, había 16. Y aparte de los 16 que había a la puerta 2, y aparte Pedro estaba atado con cadenas y la puerta de la cárcel estaba cerrada. Fíjate lo que sucedió. Leímos en el versículo 5 que decía que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Tú sabes lo que estaba orando la iglesia? La iglesia estaba orando: Señor, tú puedes desatar a Pedro de esas cadenas. Señor, tú puedes hacer que esas puertas de la cárcel se abran. Señor, tú puedes hacer que Pedro salga de ahí sin que ningún guardia lo note, para que no lo maten, Señor. Señor, tú puedes hacer a Pedro venir hasta donde estamos nosotros, porque nosotros somos la iglesia que estamos orando por él. Y es la iglesia donde tú nos has puesto para interceder por Pedro y para que tú le traigas sano a este lugar. La iglesia, eso fue lo que oró. ¿Por qué te digo esto? Porque esto fue lo que sucedió. Cuando la iglesia levantó esa oración, por supuesto que Dios envió un ángel y sacó a Pedro de ahí, tal y como la iglesia lo oró. Ahora te quiero decir lo siguiente: si la iglesia en ese tiempo oró de esa manera, Dios obró con poder y con milagro tremendamente poderoso en esta oración. Si tú y yo oramos unánimes, unidos, en armonía, en un mismo sentir, como iglesia de Cristo,
sabes que las cosas van a empezar a suceder. Sabes que las cosas van a empezar a moverse. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está tremendamente ahí, obrando en lo que tú y yo estamos orando. Pero necesitamos ser una iglesia despierta. No estés adormecido donde tú estás. No estés acomodado pensando a que todo esto pase para llegar entonces un domingo a alabar en la iglesia donde Dios te ha puesto y a exaltarle y escuchar su palabra. No estés esperando ese día. Ese día es hoy. Ese día es desde el momento que tú y yo estamos restringidos, que estamos sin poder congregarnos como iglesia de Cristo. Desde ahí debió empezar un clamor como iglesia para que la mano del enemigo dejara de estar metiéndose en cosas que no le incumben. Tú y yo como iglesia debemos de estar preparados. Tú y yo como iglesia debemos estar clamando al Señor sin cesar, pidiendo al Señor que pasen estos tiempos. ¿Por qué? Porque el enemigo no pudo destruir al pueblo hebreo. El enemigo, a través de guerras, a través de persecuciones, no ha podido destruir al pueblo judío. ¿Sabes que tú y yo ahora somos parte de ese pueblo injertado a la verdadera vid? Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra describe que ahora somos injertados a la verdadera vid, al tronco perfecto que es el Señor Jesucristo. Y ahora lo que a ti y a mí nos corresponde es pedir que la iglesia de Cristo se levante unánime, en un mismo sentir, clamando al Señor para que este tiempo pase y nosotros podamos estar reunidos alabando y adorando y exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, tú y yo estamos llamados para ser esos escogidos, para ser esa iglesia que en cualquier lugar donde tú y yo estamos, exaltemos al Señor, pronunciemos su nombre, declaremos: Satanás, estás derrotado porque el Señor Jesús ya te venció. Y sabes, de eso que leímos en Génesis 3:15, decía que él iba a herir el calcañar, es decir, le iba a herir el talón, pero que con su talón, con su pie, iba a aplastar su cabeza. Se está refiriendo al triunfo de Jesucristo pisoteando la cabeza de Satanás. ¿Y sabes qué? Ya el Señor Jesucristo venció en esa cruz. El enemigo pensó que había derrotado al Hijo de Dios. El enemigo pensó que lo había matado y que había logrado un triunfo. Pero no sabía que esa misma cruz lo había derrotado, porque el Señor Jesucristo en esa cruz cargó con el pecado de la humanidad, llevó la muerte también, y Él resucitó al tercer día y venció a Satanás. Por tanto, ahora a ti y a mí nos ha dado la victoria, simplemente por creer por sencilla fe en el Hijo de Dios. Tú y yo estamos llamados a proclamar las buenas nuevas. Tú y yo estamos llamados a compartir los mensajes que tú has recibido de enseñanzas acerca de Cristo, acerca de la palabra, acerca de oraciones. Tú y yo estamos llamados para extender y ensanchar el reino del Señor al mundo entero. Yo te pido a que no te cuesta nada compartir esta prédica. No te cuesta nada compartir las enseñanzas que tú y yo hemos recibido a través de estos medios, a través de lo que nos ha dado la iglesia, la casa de mi Padre, Ojo de Agua, a través de lo que nos ha dado nuestra autoridad, que es nuestro pastor Isaac Cuevas. Yo te invito a que todo esto lo compartas y lo difundas con la gente que tú sabes que tiene necesidad de escuchar este mensaje y todos los mensajes que a ti y a mí nos han servido, porque han sido de mucha bendición. Iglesia hermosa, voy a orar por ti y voy a pedirle al Señor que si tú eres uno de esos hijos de Dios que estás ahorita enfriándote, no lo permitas. Voy a hacer una oración por ti, clamando al Señor y pidiéndole al Señor para que tú seas un siervo del Señor totalmente lleno del poder del Espíritu Santo y totalmente convencido de la obra de Dios en tu vida.
y ensanchar el reino del Señor. Te pido que donde estés, escuches la oración y la recibas. En el nombre de Jesús. Padre bendito, yo hoy levanto, Señor, un clamor para cada uno de tus hijos, Señor, que tú conoces, Padre, que están sufriendo persecución, que están siendo engañados en sus pensamientos, en su mente, en su corazón, Señor, que su alma, Señor, está en este momento angustiada, Padre. Yo te pido por aquel hijo tuyo, por aquella hija tuya, Señor, para que en este momento, Señor, sean llenos, Padre, de tu presencia, Señor. Ellos no han sido vaciados, Padre, porque tu Espíritu Santo mora en ellos, Señor. Yo solo hoy te pido que tengan, Señor, renovada su mente, su entendimiento, Padre, para que ellos puedan saber, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que los conforta, que tú eres un Dios que los sostiene, que tú eres un Dios que les ha dado la victoria, Señor, y que esa victoria es eterna, Padre. Yo hoy te pido por tu iglesia, Señor, donde quiera que estén, Padre, donde quiera que estén, Señor, sean parte de esta congregación, la casa de mi Padre, o no sean, Señor, pero que están escuchando este mensaje y esta oración, Señor, yo te pido, Señor, que tú toques, Padre, a cada uno de esos tus hijos, que toques sus familias, Señor, que en tu presencia, Señor, y tu gloria sea manifiesta en la casa, en el hogar de cada uno de ellos, Señor. Que sean familias que se amen, Padre, que sean esposos reconciliados con su esposa, Señor, que sean hijos, Señor, que den honor a sus padres y padres que den también un honor a sus hijos, Padre bendito. Señor, yo hoy te pido por esas familias, Señor, para que no sean más fracturadas, Señor, para que no sean más, Señor, perseguidas. Padre, cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, están guardados, Padre, porque yo veo, Señor, un mover de ángeles, Señor, llegando a donde están ellos, Padre, para guardarlos, para cubrirlos, para que sean rotas las cadenas, para que se abran las puertas, Señor, donde han estado prisioneros, Señor, y puedan entender, Padre, que tú eres su libertador, que tú eres su Dios, que tú eres su Señor, que tú eres quien los ha rescatado, Padre. Por eso yo hoy te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia de tu iglesia, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y bendigo sus vidas, Señor, donde quiera que ellos estén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Tú obrando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, antes de despedirme, quiero decirte que estamos a tus órdenes. Tú que no has tenido contacto con nosotros porque te has aislado, tú que te has apartado de esta que es tu congregación y de estos que somos tus pastores, te reitero que tanto yo como mi esposa estamos a tus órdenes. Pero queremos ver muestras de que estás ahí. Queremos ver muestras de que no te has enfriado. Queremos ver de verdad que tu vida y la de tu familia y la de tu casa entera están totalmente consagrados para el Señor. Iglesia, donde quiera que tú estás, hoy bendigo tu vida. Y en el nombre de Jesús oro de común acuerdo con mi esposa y con todos aquellos que en este momento estén orando por cada uno de los que están apartados y alejados. No me refiero en lo físico, sino en lo espiritual de nuestro Señor, para que nosotros como iglesia podamos hacer una intercesión por ti y tú puedas venir a tiempos de refrigerio con el Señor. No con el hombre, sino con el Señor. Pero nosotros estamos aquí para servirte. La casa de mi Padre, ojo de agua, es tu casa. La casa de mi Padre, ojo de agua, en este momento no nos estamos congregando. Pero nunca hemos cerrado las puertas ni de nuestro corazón, ni de ninguna manera en que tú puedas tener comunicación con nosotros. Estamos dispuestos a servirte en cualquier momento
y bajo cualquier circunstancia. Donde quiera que estés, recibe de mi parte y de parte de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, recibe un abrazo con todo amor, con todo respeto, y yo bendigo tu casa, bendigo tu familia. Te doy muchas gracias por escucharme esta mañana y que el Señor sea contigo todos los días de tu vida. Bendiciones a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.